Ok, bien. Ahora lo que vamos a ver es, por ejemplo, acá nosotros técnicamente creamos todo. Creamos todo lo que, toda la textura, todo lo que viene, es más, modelamos toda la botella, hicimos todo. Usualmente no vamos a hacer todo. Vamos a necesitar recursos que vienen de afuera para hacer muchas de las cosas que tenemos. Y uno de los recursos principales, al menos que yo utilizo, son texturas. No me dedico a hacer texturas, principalmente porque ahorita, por ejemplo, nosotros creamos dos texturas, una de color y una de roughness. La de roughness es sumamente fácil de crear, las movimos, ¿no? Si brilla mucho, le ponemos en cero, si no brilla, lo ponemos en uno, y ya, no hay mucho más que eso. Pero eh, eh, hay otros, si venimos acá a shading, vamos a ver que tenemos muchas otras cosas. Metallic tampoco es muy complejo. Metallic es uno si el objeto es metálico, cero si no lo es. No hay más que eso. Uno puede empezar a jugar con cosas intermedias, por ejemplo, no sé, la sangre se ve muy bien cuando tiene un factor de metálico un poco elevado. Yo asumo que tiene que ver con el hecho de que la sangre es en gran medida metal, porque es hierro. Entonces, es como una cosa para hacerla realista, ayuda el hecho de que tener un metálico valor intermedio, pero usualmente los objetos van a ser si es metálico uno, si no, cero. Y así tenemos como vemos, hay otra gama de posibilidades que le podemos dar a nuestro objeto, y dentro de la cual una de las más interesantes es el tema de normales. Y generar mapa de normales es bastante complejo, realmente. O sea, necesitamos como programas envueltos para generar texturas con mapas de normales. Y no sé si complejo, pero necesitamos como programas de extras, hay como todo un proceso. Entonces, mejor conseguir texturas que ya estén hechas con normales. Por ejemplo, para buscar cosas, yo usualmente uso el acrónimo, por así decirlo, CC0, que significa Creative Commons, y es un tipo de licencia, básicamente, que las cosas que vengan con esta licencia las pueden usar tranquilamente, sin problema. Entonces, por ejemplo, vamos a usar CC0 Textures. Eh, la metodología esta que yo estoy hablando para crear texturas con esto de color, con mapa de normales, mapa de rugosidad, mapa de oclusión, se llama PBR. Entonces, por ejemplo, también pueden buscar CC0 PBR. Y bueno, va a aparecer este que está acá abajo en realidad, pero... Ah, no, qué loco. Me borró el que yo quería. Bueno, este de acá. Pero bueno, PBR es este modo de texturización. Entonces también van a aparecer texturas dentro de ese modo. Entonces, si ven, aquí van a tener texturas para descargar en cantidades y tipos de cosas. Pero si quieren pisos diferentes, van a tener pisos de madera, pisos de marble, no me acuerdo cómo se dice, pisos de mármol, pisos de... En general, van a tener texturas de un millón de cosas. Eh, creo, no sé. Por ejemplo, aquí tenemos texturas de alfombras. Y ahora vamos a ver algo particularmente interesante de estas texturas y de lo que yo les dije, que es un mapa de normales. Por ejemplo, vamos a crear, yo quiero una fabric, es telas, voy a usar una textura de telas y vamos a crear un sillón. Una silla, algo así. No sé, alguien dígame cuál seleccionar. Otra página de texturas. Alguien dígame algún color, por lo menos, algo. Más Esa de arriba, a ver. abajo, la cholina esa parece. Chelina, hay un montón de chelinas. Esta da Sí, como lila para... es A el la que está violeta. abajo. Ah, una con dibujo, agarra una con dibujo. Está tipo un mantel. Aquí hay una Puedes que... buscar tipo una de Bob Esponja, por ejemplo. Ahí tenés dibujo. Mirá, alguna de esas cosas puede ser. pero La camuflada, pero el no va para el camuflaje. sillón, ¿no? Camuflada. Un sillón camuflaje. Ahí está. A ver, vamos con uno de estos sillones Pasás muy camuflaje. rápido, te mueves muy rápido. Ah, eh, sí, es que estaba buscando uno con dibujito, pero no hay Mira, ninguno. esa que tiene cruzada ahí, ya te moviste. A ver, ¿cuál? Una beige más abajo, más abajo, más abajo. Abajo, ahí, mira, esa que tiene la trama cruzada, esa. Ok, a ver, va. Eh,
Dani, una pregunta. Sí. Siguiendo con la pregunta del compañero que preguntaba si podía haber texturas así con estampas. ¿Se podría, no sé, dibujar arriba de una textura como mostraste antes? Sí, dentro de estas texturas, sí, totalmente. Sí. Sí, sí, totalmente. Es más, ahora podemos hacer una pruebita si quieren, pero sí, totalmente. No, no va a haber problema con eso. Venimos acá, me descargué esta materialidad, la voy a copiar y pegar y tengo una carpeta acá en Blender, donde tengo mis materiales. Y vamos a extraer en Wicker Texture. Bien, y ahí tengo la textura. De esta carpeta me la bajé en un K para que no pese demasiado, pero bueno. Entonces, como dije, vamos a hacer un sitoncito. Lo primero que vamos a hacer es el sitón. Obviamente, vamos a crear un cubo. Vamos a empezar a editarlo. Vamos a hacer una cosa un poco algo así. El R. Vamos a dividir esto algo así. Vamos a separar esto un poco así. Vamos a hacer esto algo así. Algo así. Vamos a seleccionar caras. Entonces, vamos un poco hacia acá. Vamos a levantar los textos. No, en realidad vamos a hacerlo así. Vamos a levantar todo esto así. Y luego esto un poquito más. Ahí está. Pasa por si no. Bien, una cuestión que tienen los sitones es que, por ejemplo, esto yo lo puedo puedo duplicar la cara con Shift D. Y lo voy a subir un poquito en Z y podría hacer como un extrude. L, y vamos a Control R, dividirlo en la mitad. Y aquí puedo darle, por ejemplo, Control V, ¿se acuerdan? Para hacer este extrude. Algo así. Y luego seleccionar toda esta línea y hago para que tenga una división, algo así. Bien, algo que van a tener los sillones, eh, que no se ve muy bien hecho así, es que esto es demasiado cuadrado, ¿no? Yo aquí le hice un bevel, es más, ese bevel lo voy a quitar por ahora porque me va a molestar para lo que quiero hacer. Bien, entonces esto se va a ver demasiado cuadrado, o sea, al menos para mi vista, salvo que sea una cosa efectivamente low poly, se ve un poco demasiado cuadrado, justamente, ¿no? No sé cómo más decirlo. Entonces yo a estos le puedo agregar, siguiendo con la clase anterior, bueno, acá chico un poquito esto para que no esté pegado. Ahí está. Le puedo agregar un modificador de subdivisiones para que me agregue un poco de suavidad al objeto, ¿no? Sin embargo, me va a agregar demasiada suavidad muy, muy rápido. Y ahora les explico cómo corregir eso de una forma sumamente sencilla. Entonces, por ejemplo, si yo agrego Subdivision Surface, venga, como que me da suavidad al sitón muy, muy rápido y es demasiado excesivo. O sea, como que me crea bordes demasiado suaves muy rápido y no quiero eso tampoco. Entonces, ¿cómo corregir eso? La forma de corregir eso es crear lo que vimos en la botella. Vieron, para crear esa forma curva, yo creé bevels. O sea, no sé cómo se traduce bevels en español, ahorita que me doy cuenta. Qué triste. Pero bueno, yo puedo seleccionar este borde, aplazar Control V y ven que al crear esa figura así un poco más detallada justo en ese borde, voy ganando detalle para que se conserve esta lógica de cuadrados. Si yo selecciono esta lógica de líneas, ¿no? Si yo selecciono los cuatro, vamos a ver cómo al crear el bevel va generando como una cosa con un poco más de lógica. Si yo agrando esto un poco más y selecciono más vértices, sigue dándome hasta que finalmente, bueno, llego a este punto en donde tengo como la figura concreta del objeto, pero con
pero con un poco más de suavidad por el tema de la subdivisión y el bevel me genera eso, ¿no? Entonces, el asunto es que yo no quiero ir creando bevels en toda mi figura, ¿no? Yo había mencionado en una clase que hay una cosa que se llama modelado no destructivo, y hay una forma de decir, yo quiero que todas las líneas que tiene este objeto se piensen como que tienen un bevel. Entonces, yo puedo añadir el modificador que se llama bevel, lo voy a poner arriba del modificador de subdivisión, le voy a decir que quiero que se limite por un ángulo, y el ángulo vaya a poner más o menos en 60, por ejemplo, una cosa algo así, y quiero que los bevels sean dobles, ¿no? Entonces, esto me genera esa lógica, ¿no? Todas las esquinas en mi objeto que tienen más de 60 grados de, de amplitud me van a generar como esta curva para que cuando yo pase el tema de subdivisiones por encima no me destruya tanto la figura, o no me la destruya en realidad. Y bien, ahora vamos a seleccionar esto un poco, que me queda un poco como que flotando demasiado. Vamos a bajarlo hasta por ahí. Bien. ¿Dudas con respecto a eso último que hice? ¿Se entendió? Pero sí. Ahí está. Y ahí tengo sí mi cita. Aquí me generó unas cosas medio extrañas. Podría pensar en corregirlas. Tal vez haciendo un control R acá, tal vez. Ahí está. Ya. Bien, bien, ahora vamos a aplicarle a esto una textura. Entonces, para aplicarle una textura, lo primero que vimos es tenemos que efectivamente dividir el objeto. Entonces, para dividir el objeto, tenemos que marcar los bordes. Entonces, por ahora, lo primero que voy a hacer es quitar los dos modificadores. ¿Ven esto de acá? Los quito, sin ideas en el modo edición no los puedo ver. Entonces, los voy a quitar del modo edición porque me molestan para crear las líneas. Entonces, lo voy a empezar a cortar para que esto tenga como una lógica de dónde quiero que el objeto se desdoble. Por ejemplo, eh, uh, por ejemplo, puedo hacer una cosa algo así. No, a ver, vamos a pensarlo desde arriba. Entonces, estas tres vamos a marcar una línea. Si yo marqué una línea que no quería marcar, dentro de esos mismos controles tengo una que dice Clear Sim, que me sirve para quitarla. Entonces, esto... pero igual, sí quería eso en realidad. Así que la vuelvo a marcar. Vamos a hacer una cosa algo así. Por acá. Bien, y ahora voy a estar así en proceso de dar clic, es decir, cortando cosas particularmente largas, así que si quieren decir algo, es un buen momento. Porque no sé si hay mucho que pueda explicar en este momento. Puedo ir explicando un poco la lógica que tengo para marcar estas vueltas. Yo voy pensando en básicamente qué bordes se van a ver, qué bordes no se van a ver y dónde me importa que, por ejemplo, aquí este borde se va a ver y va a haber como una diferencia. O sea, aquí va a venir un tipo de textura y aquí va a empezar otro. Pero en un sillón yo creo que eso es aceptable, porque ahí puede haber una textura. Pero en general quiero intentar que no hayan esos cortes dentro de cuerpos grandes. Por ejemplo, esta parte es toda plana. Yo no quiero que haya cortes aquí, como no quiero que la textura de este cuadrado sea diferente que la de esta. Entonces, que tenga continuidad, básicamente. Entonces, voy pensando en eso, ¿no? Dónde necesito que haya continuidad y dónde la continuidad no me importa tanto, por así decirlo. Entonces, marcamos estos dos de aquí. Maxim.
Por ejemplo, algo que yo tengo aquí arriba dos cojines que me están ocultando parte de la malla. Puedo o aplastar el modo de rayos X para ver lo que está detrás, pero se vuelve un poco confuso muchas veces. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar estos dos cojines y aplastar la H, que me va a ocultar lo que estaba seleccionado. Si aplasto Alt H, me vuelve a mostrar todo y H para ocultarlo. Entonces selecciono estas dos barras de acá, estas de acá. Vamos a acá. No, aquí esto puede ir por acá en realidad. Sí. Ahorita otra cosa que estoy pensando es que algo que pudiese haber hecho es generar este sillón con un mirror. O sea, haber construido solo la mitad. Cuando generamos algo con un mirror en la parte de la derecha, o sea, en la otra cara, digamos, los bordes de esto se van generando también. Entonces, si hubiéramos generado esto con un mirror y construido solamente una mitad, la otra mitad no tendríamos que haberla marcado. Entonces, ahí dividimos esto. Aquí podemos hacer una cosa, algo... por ejemplo, yo quiero que toda esta línea de acá tenga una sola textura. Entonces, podemos dividir esto así y así. Control I. Así. Control I. Control I. Así. A ver, entonces ahí esto me lo va a desdoblar así, esto va a venir hacia donde estoy yo, esto se va a desdoblar hacia la izquierda y creo que estamos bien. Entonces si ahora con esta figura, no estamos, me falta, se puesto Alt H, ahora voy a seleccionar a la inversa, voy a ocultar el otro, me falta desdoblar este. Vamos a... Si ven, estoy haciendo como intentando que todos los cortes estén en la parte de atrás, que es la parte que no se va a ver. Entonces, por ejemplo, seleccionamos estos dos. De hecho, esta línea que tengo acá en el medio, como que no es necesaria, en realidad. Así que yo puedo seleccionar toda esta línea. Ya aplastamos. Tengo este comando que es Dissolve Edges, que me va a borrar bordes, básicamente. Entonces, ese borde en el medio no estaba haciendo nada, así que podía borrarlo sin problema. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que puedo hacer es marcar este borde, este borde, y este borde. Entonces, aquí se va a desdoblar hacia arriba. También tengo que marcar estos. Creo que estos dos. A ver. Esto se va a desdoblar así. Ya, creo que estamos. He puesto Alt H para volver a ver todo. Selecciono todo. Vengo a V Editing. He puesto U y un ramp. Y ahí se me va a desdoblar tal como yo lo hice. Esto es el cojín del medio. Esto es todo el desdoblez y estos son los para apoyar los brazos. Los apoyabrazos, ¿cómo que se llama? Bien, bueno, en cualquier caso, tengo ya desdoblada mi figura. Yo simplemente puedo venir acá a Shading de mi sillón. No aparece nada dentro de Shading porque no tengo un material. Vamos a crear un material nuevo y vamos a empezar a añadir cosas en base a al material que nosotros creamos. No creamos, al que nos acabamos de bajar, perdón. Entonces, por ejemplo, vamos a Shift Alt, vamos a añadir un Image Texture, que va a ser el primero que vamos a añadir, es el mapa de color. Vamos a Open. Yo, como decía, tengo dentro de mi carpeta Blender, materiales, y es de este.
Y a ver, el de color va a ser este que dice diffuse. El de color se llama diffuse o... ¿cuál es el otro nombre que le dan? Albedo. Entonces, ahí vamos buscando diffuse o albedo, es el de color. Cargamos ese, lo conectamos y vemos que tenemos asignado a nuestro material. Está un poco grande, al parecer. Entonces, lo que podemos hacer es, espero, algo que no me fijé de este material es si hay materiales que se llaman seamless, que en esencia son materiales que nos permiten como apilarlos uno al lado de otro y no se nota la diferencia o el corte, por así decirlo, ¿no? Entonces, si esto es un material de esos, no nos va a dar problema, caso contrario, sí nos va a dar problema. En esencia, yo puedo agrandar mi textura a todo lo que necesite agrandarla con respecto al tamaño que necesito, ¿no? Entonces, podemos ver a layout aquí y vemos que no me está generando saltos, entonces significa que esto es una textura seamless. Básicamente esto es una textura en donde el salto de una textura a otra no se nota. Entonces ahí más o menos va quedando mi sit down. Entonces, como decía, aquí está la textura o el color particular de mi sit down. Entonces vamos a ir agregando los otros parámetros del material y vamos viendo lo que se genera. Sí, esto. Entonces vamos a agregar otro. Va a ser el de roughness, por ejemplo. Todos de estos los voy a agregar como imágenes, básicamente. A el de roughness, vamos a image texture. Acá. Roughness se va a llamar, no tenemos roughness, entonces usamos este que es specular y lo cargamos al de roughness. Si ven que aquí tengo un valor que dice especular, no. Yo siempre lo dejo en 5 y trabajo con roughness, que en teoría más o menos funcionan igual, pero roughness está más pensado desde la lógica de cómo funcionan los objetos materialmente. Entonces tiende a funcionar mejor con lógicas de pensar los objetos de forma material. Y la diferencia que suelen tener estos dos materiales ya en la práctica es que el material de roughness suele leerse de forma inversa que el de specular. O sea, el de roughness iría de 0 a 1, el de specular de 1 a 0. En términos de 0 es totalmente brillo en roughness, bueno, en specular 1 sería el total de brillo de roughness. Entonces aquí, cuando se lo aplicamos así directamente, nos da el resultado totalmente contrario del que queremos. ¿Sí? Está todo brillosito, que sería lo contrario a lo que queremos. Entonces lo que hacemos es, vamos a ver si me acuerdo cómo hacer esto. Hay una cosa que es un invert, que me invierte justamente los colores. Si es 0 va a 1, si es 1 va a 0. Y bueno, ahí lo aplicamos y tenemos el valor invertido del que me está dando esta textura. Entonces vamos a crear uno más, que es para mí este es el más importante de todas las cosas que tienen las materialidades, aparte del color obviamente, que es esto que dice normal. ¿Ok? Entonces le vamos a crear las normales. Las normales se conectan a este control de acá que dice normal, pero no podemos conectarlas así directamente. Tenemos que hacer un par de cambios. Primero, acá donde dice sRGB, tenemos que decirle que es un valor de no color. Entonces, esto va a ser un valor no color. Lo vamos a interpretar como dato y lo tenemos que pasar por, no, no, lo tenemos que pasar por otro shader que se llama normal map. Ya me confundí. A ver, vamos a ver. Creo que de este normal map le metemos un color y sacamos una normal. Sacamos una normal. Ahí está. Entonces, ¿qué hace esto? Vamos a ver. Lo notamos bien aquí. Más fuerza. Ahí está. ¿Ven cómo cuando yo voy cambiando la fuerza un poco
cambia como la superficie del objeto. Más bien para que se note mejor lo que está pasando, voy a agregar una luz dentro de mi objeto, dentro de mi mundo. ¿Dónde está? Ahí. Vamos a ir al modo de renderizado. Entonces, ahí vamos a ir a modo de renderizado. Seleccionar un objeto y vamos a desconectar al normal. Miren, no sé si se nota, pero no hay como ninguna sombra dentro del mismo objeto. Es como todo un color plano que se va extendiendo por todo el objeto. Cuando yo creo este material, se lo agrego, empiezan a ver como sombras. Es como que el objeto se está haciendo sombra a sí mismo. Es como que todas las cuerdas de que crean esta trama crean una sombra a partir de esa luz que está ahí. Entonces, eso es porque esta textura, se las voy a mostrar ahora, está diciendo al objeto cómo reflejar la luz. Entonces, si la luz viene de forma directa, la refleja. Si viene de forma contraria, crea como un lugar con más sombra. Y bueno, crea esta lógica de mi objeto. De pronto tiene como tiene como un relieve que en realidad físicamente no tiene mi mata. Si yo selecciono mi objeto y entro a la mata, mi mata es esto, un cuadrado como un bloque. Pero de pronto, gracias a esta textura, empiezo a tener como este relieve dentro de mi objeto. Y esto me ayuda muchísimo a generar detalle sin tener que recurrir a modelar detalles muy densos que generan como demasiados polígonos y hacen que el objeto sea demasiado grande. Entonces, muy interesante el uso de normales para generar detalles. Ahora, como decía, les voy a mostrar lo que tiene cada una de estas cosas. Adentro, por ejemplo, el de normales. Va a ser una imagen principalmente de color cian, está abriendo todavía. Y como pueden ver, tiene como diferentes colores con respecto hacia dónde está viendo esa figura. Por ejemplo, este color rojo que se ve aquí en el borde derecho, quiere decir eso. Quiere decir que esa parte de la figura, la normal que va a leer en ese punto de la textura, está viendo hacia ese lado. Las de arriba, ven que son un poco más blancas, significa que está leyendo hacia ese lado. Este se llama un sistema tangencial, que cada uno de estos colores representa eso, hacia qué lugar está viendo la figura, ¿no? Entonces, este mapa es el que me genera esa figura, como ese relieve que en realidad no existe en mi objeto, como relieve como tal, pero sí existe como textura. Y me genera ese detalle que está muy agradable para trabajar muchas cosas. Y por otro lado estamos usando el specular, les voy a mostrar también acá, que como pueden ver es principalmente oscuro, por eso este es un objeto que en realidad como que no debería reflejar mucho. Entonces en specular el 0 significa no reflejo, que es todo lo contrario del mapa de rugosidad o roughness, que por eso estamos usando el nodo de invertir en el medio.